Buenas tardes, ingenieras. Somos el grupo 6 que vamos a hablar sobre el ciclo diésel. Los integrantes son Alvarado Calle, Castillo Serrano, Méndez Tigrero, Conquillo Reyes y quien habla Antepara Segura. Ciclo diésel. Introducción. Un ciclo diésel ideal es un modelo simplificado de lo que ocurre en un motor diésel. En un motor de esta clase, a diferencia de lo que ocurre en un motor de gasolina, la combustión no se produce por la ignición de una chispa en el interior de la cámara. En su lugar, aprovechando las propiedades químicas de gasoleo, el aire es comprimido hasta una temperatura superior a la de autoignición del gasoleo y el combustible es inyectado a presión en este aire caliente, produciéndose la combustión de la mezcla. Objetivos. Diferenciar los términos elementales más comunes utilizados en termodinámica. Identificar los elementos constructivos básicos del motor diésel explicando su función específica. Describir las ventajas y desventajas del ciclo diésel en la industria y analizar la conceptualización mediante un ejercicio propuesto. Definición. El ciclo diésel es uno de los ciclos termodinámicos más comunes que se puede encontrar en los motores de automóviles y describir el funcionamiento de un motor de pistón de encendido por compresión típico. El motor diésel es similar en operación al motor de gasolina. La diferencia más importante es que no hay combustible en el cilindro al comienzo de la carrera de compresión. El motor diésel usa encendido por compresión en lugar de encendido por chispa y se puede lograr relaciones de compresión más altas en motores diésel que en motores Otto. En la imagen que podemos ver que está en movimiento es un motor Otto que se enciende mediante una bujía en lugar de la compresión misma. El motor diésel es similar en operación al motor de gasolina. A diferencia del ciclo Otto, el ciclo diésel no ejecuta la adición de calor isocrórico. Es un ciclo diésel ideal. El sistema que ejecuta el ciclo se somete a una serie de 4 procesos, 2 procesos isentrópicos, adiabáticos, reversibles y alternados con un proceso isocrórico y un proceso isobárico. A continuación, mis compañeros. Buenas tardes, yo le voy a hablar sobre los procesos del ciclo de diésel. En un ciclo de diésel ideal, el sistema que ejecuta el ciclo se somete a una serie de 4 procesos. Dos procesos isentrópicos y alternados con un proceso isocrótico y un proceso isobárico. Eh, la compresión isentrópica. La compresión isentrópica es el aire que comprime adiabáticamente desde el estado 1 al estado 2 a medida que el pistón se mueve desde el punto muerto inferior eh, y se dirige al punto muerto superior. Los alrededores trabajan con el gas, aumentando así su energía interna y comprimiéndolo. Por lo tanto, la entropía permanece sin cambios. Los cambios en los volúmenes y su relación se conocen también como una relación de compresión. Y la expansión isobárica. En esta fase hay una transferencia de calor a presión constante. El aire desde una fuente externa del combustible, mientras el pistón se mueve hacia el volumen durante el proceso de presión constante. Es decir, la energía ingresa al sistema a medida que se carga el calor y una parte del trabajo se realiza en movimiento hacia el pistón. Luego tenemos la expansión isentrópica, que es en donde el gas se expande adiabáticamente desde el estado 3 al estado 4, a medida que el pistón se mueve desde el volumen hasta el punto muerto inferior. El gas funciona en el torno.
y pierde una gran cantidad de energía interna, igual que el trabajo abandona el sistema. Y así nuevamente la entropía permanece sin cambios y la relación del volumen también se la conoce como la relación de expansión isentrópica. Luego tenemos la descomprensión isocórica, que en esta fase el ciclo se completa con un proceso de volumen constante en el que el calor rechaza el aire mientras el pistón está en el punto muerto inferior. La presión del gas de trabajo cae instantáneamente desde el punto 4 hacia el punto 1. La válvula de escape se abre en el punto 4, es decir, la carrera de escape se produce directamente después de esta descomprensión a medida que el pistón se mueve desde el punto muerto inferior al punto muerto superior. Con la válvula de escape abierta, la mezcla gaseosa se ventila a la atmósfera y el proceso comienza de nuevo. Durante el ciclo del diésel, el pistón realiza el trabajo en el gas entre los estados 1 y 2. El gas es el pistón que realiza el trabajo entre la etapa 2 y 3 y entre las etapas donde se encuentra la expansión centrópica. La diferencia del trabajo realizado por el gas y el trabajo realizado por el trabajo neto es producido por el ciclo y corresponde al área encerrada por la curva del ciclo, es decir, el trabajo producido por el ciclo multiplicado por la velocidad de lo que corresponde al ciclo, es igual a la potencia que es producida por el motor del diésel. Luego tendríamos lo que es el proceso isentrópico, que es un proceso en donde la termodinámica en la que la entropía de fluido o el gas permanece constante. Es decir, que significa que el proceso isentrópico es un caso especial o un proceso adiabático en el que no hay transferencia de calor o materia. Es un proceso adiabático reversible. La suposición de que no hay transferencia de calor es muy importante, ya que podemos usar la aproximación adiabática solo en procesos muy rápidos. Luego tenemos el proceso isocórico, que es un proceso termodinámico en el que el volumen del sistema cerrado permanece constante. Y también describe el comportamiento del gas dentro del contenedor, que no puede deformarse, como el volumen que permanece constante y la transferencia de calor o fuera del sistema que no llegaría a funcionar, sino que solo cambiaría la energía interna o la temperatura del sistema. Y por último, el proceso isobárico, que es un proceso en el que la presión del sistema permanece constante. La transferencia del calor dentro o fuera del sistema funciona, pero también cambia energía interna del sistema. A continuación, mi compañero. Diagrama PV y diagrama TS. Los ciclos de diésel a menudo se trazan en un diagrama de presión-volumen y en un diagrama de temperatura-entropía. Como se puede observar en las dos imágenes están representadas los diagramas. En el lado izquierdo tenemos el diagrama de presión-volumen, en donde está un ciclo diésel ideal y su función. Podemos observar cómo empieza la comprensión hacia arriba, hasta que llega un punto en el que empieza la combustión, es decir, que empieza a calentarse, lo que hace que la presión se vuelva constante. Luego de eso viene la expansión adiabática y por último el enfriamiento. Cuando se traza en un diagrama de volumen-presión, los procesos adiabáticos se mueven entre estas líneas y el área delimitada por la ruta completa un ciclo, lo que representa el trabajo total que se puede hacer durante dicho ciclo. Hay que tener en cuenta que en este diagrama la capacidad calórica vendría a ser la presión constante. Además de en un diagrama PV, el ciclo diésel también se puede representar en un diagrama de temperatura-entropía, en el que el estado termodinámico se especifica mediante un punto en el gráfico con entropía específica, en el que el eje de las abscisas corresponde a la entropía del sistema y el de las ordenadas a su temperatura. Para tener claro qué es la entropía,
La entropía es una de las magnitudes más importantes de termodinámica, pues esta se define como una función de estado de un sistema y gracias a ello podemos describir dicho sistema. Además, la entropía no se mide, pero sí se puede calcular. Por último, los diagramas de temperatura-entropía son una herramienta útil y común, particularmente porque ayuda a visualizar la transferencia de calor durante un proceso. Para los procesos reversibles, el área bajo la curva del diagrama de temperatura-entropía representa lo que es el calor transferido al sistema durante este proceso. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, yo le voy a hablar sobre lo que es el motor diésel de 4 tiempos. Los motores diésel se pueden diseñar ya sean como ciclos de 2 o de 4 tiempos. El motor diésel de 4 tiempos es un motor de combustión interna en el que el pistón completa 4 tiempos separados mientras un cigüeñal va girando. Cuando se da el golpe se refiere a lo que es el recorrido completo del pistón a lo largo del cilindro en cualquier dirección. El motor de 4 tiempos comprende primero lo que es la carrera de admisión. Aquí el pistón se va a mover desde el punto muerto superior al punto muerto inferior y el ciclo pasa de los puntos 0 al 1. En esta carrera la válvula de admisión está abierta mientras que el pistón introduce el aire. Aquí va a estar sin combustible y el cilindro irá produciendo una presión en el vacío en el cilindro a través de su movimiento hacia abajo. La segunda es la carrera de compresión. Aquí el pistón se va a mover desde el punto muerto inferior al punto muerto superior y el ciclo pasará del 1 a 2. Aquí las válvulas de admisión y de escape estarán cerradas y nos dará como resultado una compresión de aire adiabática. Durante esta compresión el volumen se va a reducir y la presión de la temperatura va a aumentar. Al final de esta carrera se va a inyectar lo que es el combustible y se quemará en el aire caliente y comprimido. Al final del golpe, el cigüeñal va a completar una revolución completa de 360 grados. El tercero es la carrera de potencia. Aquí el pistón se va a mover desde el punto muerto superior al punto muerto inferior y pasará de los puntos 2, 3 y 4. En esta carrera las válvulas de admisión y de escape van a estar cerradas a sí mismas. Al comienzo de la carrera se va a potenciar y se va a producir una combustión casi isobárica entre el punto 2 y el punto 3. La presión va a permanecer constante ya que el pistón va a descender y el volumen va a aumentar. En el punto 3 se va a completar lo que es la inyección de combustible y la combustión y el cilindro va a contener gas a una temperatura más alta. Entre 3 y 4 el gas se va a calentar y por ende se va a expandir de nuevo aproximadamente adiabáticamente. En esta carrera el pistón va a conducir hacia lo que es el cigüeñal y el volumen va a aumentar y el trabajo del pistón se va a realizar. Y por último es la carrera de escape, donde el pistón se va a mover desde el punto muerto inferior al punto muerto superior. Y aquí va a pasar desde los puntos 4 al 1 al 0. Aquí la válvula de escape estará abierta mientras que el pistón se va a extraer todos los gases de escape de la cámara. Al final de este golpe, el cigüeñal ha completado una segunda revolución completa de 360 grados. A continuación les voy a hablar sobre la comparación de los ciclos diésel reales e ideales. Siguiente diapositiva. Las principales diferencias entre el motor diésel real e ideal son las que aparecen en la figura. En realidad, el ciclo ideal no ocurre y hay muchas pérdidas asociadas con lo que es cada proceso. Para un ciclo real, la forma del diagrama PV es similar al ideal, pero en el área del trabajo va a estar encerrada en el diagrama PV. El ciclo ideal del diésel se basa en los siguientes puntos supuestos. El primero es el ciclo cerrado, donde la mayor diferencia entre los dos diagramas es la simplificación de las carreras de admisión y de escape en el ciclo ideal. El segundo es la adición de calor isobárico, que en los motores reales la adición de calor nunca es isobárica. El tercero es que no va a tener transferencia de calor, que es la comprensión. El gas se comprime diabáticamente del estado 1 al estado 2 y los motores reales siempre hay una ineficiencia que reduce su eficiencia térmica. La expansión es el gas que se expande diabáticamente desde el punto 3 al punto 4.
la combustión completa de la mezcla. Como siguiente punto tendremos lo que es va a trabajar sin bombeo. Aquí el trabajo sin bombeo es la diferencia entre el trabajo realizado durante la carrera de escape y el trabajo realizado durante la carrera de admisión. No tendrá pérdida por purga, que esta es causada por la apertura de temperatura, perdón, temprana entre las válvulas de escapes, y esto nos va a dar como resultado una pérdida de producción de trabajo durante la carrera de expansión. El siguiente punto es que no tendrá pérdidas por golpe. Esta es causada por la fuga de los gases comprimidos a través de anillos de pistón y otras grietas. Y el último punto es sin pérdidas por fricción. A continuación, mi compañero. Térmica en, es que de cualquier motor de calor, esta se define como una relación en la obra de lo que hace W, o sea, trabajo, para el calor de entrada a alta temperatura, QH. Entonces decimos que la eficiencia térmica es igual al trabajo sobre el calor de entrada. La eficiencia térmica representa el calor que se convierte en trabajo. Pero dado a que la primera ley de la termodinámica que dice que la energía se conserva y que no toda la energía se puede convertir completamente en trabajo, entonces se dice que la entrada de calor QH debe ser igual al trabajo realizado, más el calor que se debe disipar con el calor residual, QC, en el ambiente. Entonces podemos reescribir la fórmula para la eficiencia térmica como eh, eficiencia térmica igual al trabajo sobre la entrada de calor, y que sería igual a la entrada de calor menos la entrada residual de calor sobre el calor de entrada, que eso vendría a ser igual a 1 menos el calor residual sobre el calor de entrada. Siguiente diapositiva. La presión efectiva media, MEP. La verdad que este es un parámetro muy utilizado por los ingenieros, ya que esta ayuda a descubrir el rendimiento de los motores de pistón. ¿Por qué? Porque el MEP es una medida muy útil para la capacidad de los motores que usan para el trabajo e independientemente al desplazamiento del motor. Entonces escribimos como que el EMP es igual al trabajo neto por un ciclo sobre el volumen de desplazamiento. Gracias. A continuación, un ejercicio sobre el ciclo diésel. Un ciclo diésel cuyo fluido de trabajo es aire posee una relación de comprensión de 18 y una relación de corte de admisión de 2. Las condiciones al inicio del proceso de compresión son de 14,7 libras por pulgadas cuadradas, 80 grados Fahrenheit y 117 pulgadas cúbicas de volumen. Asuma las condiciones para ciclos de aire estándar. Determine A, la compresión y temperatura del aire al final de cada proceso. B, la caída de trabajo neto y la eficiencia térmica. Y C, la presión media efectiva. Primero, encontramos los volúmenes de cada proceso porque nos están dando lo que es la relación de compresión y la relación de corte de admisión. Para calcular ya tenemos el volumen 1, que es de 117 pulgadas cúbicas. Para calcular el volumen 2 utilizaremos la fórmula que es volumen 2 es igual a volumen 1 sobre R, que viene siendo la relación de comprensión sería 117 pulgadas cúbicas, que es el volumen 1, dividido para la relación de compresión, que es de 18, nos da un volumen 2 de 6,5 pulgadas cúbicas. Y para calcular el volumen 3, realizamos la multiplicación de la relación de comprensión
la relación de corte de admisión, que es 2, por el volumen 2, que es de 6,5 pulgadas cúbicas de volumen, que nos da un volumen 3 de 13 pulgadas cúbicas. Ya, para calcular el volumen 4 es igual al volumen 1, porque es un proceso que se desarrolla a volumen constante, lo que nos da que el volumen 4 es igual a 117 pulgadas cúbicas. Para encontrar la temperatura y presión en cada proceso, tenemos que utilizar tanto las características de flujos isentrópicos como las leyes de los gases. Podemos ver en la imagen que al evaluar del punto 1 al punto 2 tenemos un proceso isentrópico, por lo que se puede utilizar las ecuaciones de flujo isentrópico. Para calcular la temperatura 2, primero tenemos que transformar la temperatura 1 a lo que es la unidad absoluta de temperatura, que son los Rankine. Tenemos la temperatura 1, que es de 80 grados Fahrenheit, que para transformarla a los Rankine le tenemos que sumar 460, por lo que nos da una temperatura 1 de 540 Rankine. Para calcular la temperatura 2 utilizamos la fórmula que es temperatura 1, que viene siendo 540 Rankine, por el volumen 1, que es de 117 pulgadas cúbicas, dividido para el volumen 2, que es de 6,5 pulgadas cúbicas, y eso lo elevamos a K menos 1. K es la relación de calores específicos, que es de 1,4 menos 1. Al realizar esa operación, nos da una temperatura 2 de 1716 Rankine. Para calcular la presión 2, utilizamos la fórmula presión 1, que es igual a 14,7 libras por pulgada cuadrada por la división del volumen 1 con el volumen 2, que nos da 18 elevado a K, que es 1,4, y esa operación nos da una presión 2 de 841 libras por pulgadas cuadradas. Siguiente diapositiva. Analizamos el proceso de 2 a 3, que es la adición de calor a presión constante. Para calcular, o sea, decimos que P3, que es la presión 3, es igual a la presión 2, porque el calor de entrada se va a generar a presión constante, lo que quiere decir que la presión 3 es de 841 libras por pulgadas cuadradas. La temperatura 3 la calculamos con la fórmula temperatura 2, que es de 1716 Rankine, y la división de volumen 3, que es de 13 pulgadas cúbicas, dividido para el volumen 2, que es de 6,5 pulgadas cúbicas. Al realizar esa operación nos da una temperatura 3 de 3432 Rankine. Al realizar o al analizar el proceso del punto 3 a 4, nos damos cuenta que se trabaja con los procesos isentrópicos. Ahí vamos a calcular la temperatura 4 utilizando la fórmula temperatura 3 por, que es de 3432 Rankine, por la división de del volumen 3, que es de 13 pulgadas cúbicas, dividido para el volumen 4, que es de 117 pulgadas cúbicas, y eso lo elevamos a K menos 1, que como ya sabemos K es 1,4. Al realizar esa operación tenemos una temperatura 4 de 1425 Rankine. Y para calcular la presión 4, utilizamos la fórmula que es presión 3, que es de 841 por la división del volumen 3, que es de 13 pulgadas cúbicas, dividido por el volumen 4, que es de 117 pulgadas cúbicas, elevado a K, que es 1,4, y nos da una presión 4 de 38
0.4 libras por pulgada cuadrada. Siguiente dispositivo. Y ahí ya tenemos el literal A. Ahora vamos al literal B. Literal B. La salida de trabajo neto. Para calcular la salida de trabajo neto, la fórmula es trabajo neto es igual a calor de entrada menos calor de salida, pero vamos a expresar el calor de entrada y la calor de salida en términos de los calores específicos. Quedaría trabajo neto es igual al calor específico constante de presión, entre paréntesis, la temperatura 3 menos la temperatura 2 menos al calor específico constante de volumen, entre paréntesis, temperatura 4 menos la temperatura 1. Entonces, sustituimos los valores. Tenemos que el calor específico constante de la presión es igual a 0,240 BTU sobre libra masa Rankine, y el calor específico constante de volumen es de 0,171 BTU libras masa Rankine. Reemplazamos en la fórmula. Trabajo neto es igual al calor específico constante de presión, que es de 0,240 BTU sobre libras masa Rankine, por temperatura 3, que es de 3432, menos la temperatura 2, que es de 1716 Rankine, menos el calor específico constante de volumen, que es de 0,171 BTU, dividido sobre libras masa Rankine, por temperatura 4, que es 1425, menos la temperatura 1, que es de 540 Rankine. Eso nos da un trabajo neto de 260,505 BTU sobre libras masa. Eso lo vamos a transformar a BTU, que nos quedaría 1,2962 BTU. Para calcular la eficiencia térmica, ya, utilizamos la fórmula. Eficiencia térmica es igual a 1 menos la división de de calor específico volumen por temperatura 4 menos la temperatura 1 dividido para el calor específico de la presión por temperatura 3 menos la temperatura 2. Reemplazamos los valores. Eficiencia térmica es igual a 1 menos la división de el calor específico constante de volumen, que es de 0,171 BTU dividido para libras masa Rankine, por temperatura 4, que es de 1425, menos la temperatura 1, que es de 540 Rankine, dividido para el calor específico constante de la presión, que es de 0,240 BTU dividido por libra masa por Rankine, por temperatura 3, que es de 3432, menos la temperatura 2, que es de 1716 Rankine. Realizamos esa operación y nos da un calor específico, una eficiencia térmica de 0,6325, que en porcentaje nos da una eficiencia de 63,2%. Para calcular la presión media efectiva, utilizamos la fórmula presión media efectiva es igual a el trabajo neto dividido para el volumen máximo menos el volumen mínimo. Ya tenemos calculado el trabajo neto, que es de 1,2962 BTU, tenemos que transformarlo a libras pulgadas, que nos da que eso es un BTU es igual a 778,2 libras pulgadas, que nos da, la multiplicación de eso nos da un trabajo neto de
12.104,43 libras pulgadas. El volumen máximo es el volumen 1, que es de 117 pulgadas cúbicas, y el volumen mínimo es el volumen 2, que es de 6,5 pulgadas cúbicas. Ya tenemos los datos, o sea, los valores que nos pide la fórmula, ahora vamos a reemplazar. Presión media efectiva es igual al trabajo neto, que es 12.104,43 libras pulgadas, dividido para la resta de volumen máximo, que es de 117 pulgadas cúbicas, menos el volumen mínimo, que es de 6,5 pulgadas cúbicas. Y realizando la operación nos da una presión media efectiva de 109,54 109,54 libras por pulgada cuadrada. Gracias.